Una feliz tarde en esta oportunidad. Queremos invitarles a estudiar la palabra de Dios a través de Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 7. Y dice la palabra de Dios: descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Vamos a estudiar este texto en el contexto de la liberación del pueblo de Israel, cuando salió de la esclavitud y cruzó el desierto. Un desierto que estaba programado en la mente de Dios para 3 meses, pero un desierto que le costó al pueblo de Dios 40 años por no aprender a confiar en Él sus angustias. Nuestras cargas pueden ser ligeras si aprendemos a confiar en Dios. Pero si nosotros no hemos aprendido a depositar nuestras angustias en Dios, entonces lo que puede durar 3 meses se puede extender a 40 años de nuestra existencia. Eso lo podemos comprender en cualquier dificultad de la vida. Si nosotros aprendemos a depositar nuestras cargas en Dios, el tiempo será más corto de sobreponerse. Pero si nosotros no aprendemos a depositar nuestra confianza en Dios, nos llevará mucho más tiempo del que Dios quería que nosotros pasáramos con esa dificultad. El éxodo significa una salida, significa liberación. Eso quiere decir que por muy grande que sea la esclavitud, siempre hay una salida. Dios siempre tiene un éxodo para su pueblo. Entonces, Dios tiene una salida para cada uno de nosotros. ¿Por qué tuvieron que pasar necesidades de hambre, necesidades de agua? ¿Acaso Dios no era un Dios que tenía todos los recursos para que el pueblo de Dios no tuviese necesidad de alguna de esas cosas? El espíritu de profecía en el libro Patriarcas y Profetas responde a esa pregunta. El espíritu de profecía dice a través de nuestra hermana Elena de White que Dios lo hizo intencionalmente para que en medio de la necesidad el pueblo aprendiera a depender de Dios y desconfiara de sus capacidades. Ese era el propósito con el cual Dios tenía para que el pueblo de Israel aprendiera a confiar en cada momento, a depender de Él. Entonces, las necesidades nos da una oportunidad para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Para que cuando llegue el hambre, nuestra ansiedad sea depositada sobre Él. Entonces, la dificultad será más fácil de llevarla. Caso contrario, en el pueblo de Israel, en lugar de depender de Dios, ellos únicamente, en lugar de poner su confianza en Dios, renegaron contra Dios. Y eso le llevó que los 3 meses se tornaran en 40 años. Ahora, ¿cómo te va a ti al dar las clases virtuales? ¿Cómo te va a ti llevando el estrés de tu casa, el estrés de tus hijos, el estrés del trabajo y tener que hacer todo a la misma vez? Nos pasaron diciendo que no podíamos llevar el trabajo a la casa. Nos pasaron diciendo que no podíamos llevar los problemas de la casa al trabajo. Pero hoy todo se nos reunió. Ahora el estrés del trabajo y el estrés de la casa, y estamos actualmente embadurnados o estamos enredados como el gato se enreda en el rollo de lana. Porque se nos unió el estrés laboral y se nos unió el estrés del hogar. Ahora, allí tenemos una opción.
que en nuestras necesidades aprendamos a depender de Dios. O que nuestra actitud sea una actitud de renegar. Tú puedes ser un profesor que aprendes de cada dificultad a depositar tus cargas en Dios. O puedes ser un profesor que aprendes de cada necesidad a renegar por todo. Y si tú eres de los que reniegas por todo, estos 3 meses y esta nueva modalidad de trabajo se te va a volver una eternidad. Pero si tú aprendes a depositar tus cargas en el Señor, lo que te pudo costar 40 años para adaptarte, te puedes adaptar en 3 meses. ¿Qué actitud tomarás? ¿Renegar por todo o aprender a depositar tus cargas en Dios? Quiero invitarte para que esta tarde tú aprendas a depositar tus cargas en Dios, para que lo que venía largo para ti, tú aprendas a acomodarte en cuanto antes. Dios pueda bendecirte en esta oportunidad.